Estamos con Bernardo Klicksberg. Bienvenido, Bernardo, que estamos intentando corregir la cantidad enorme. Yo lo explico, es un señor que hace tanto, que tiene una especie de chorrera así de título. Yo le decía, Bernardo, ayúdame a sintetizar un poco tu presentación. Hacelo vos. ¿Cómo te presento, Bernardo? Luchador contra la pobreza en el mundo y en América Latina y Linda en Argentina. síntesis. ¿Desde cuándo? Desde los... discutían sobre la edad recién para votar, yo creo que de los 6 años. ¿Por qué? Porque mi madre, que en paz descanse, poetisa en yiddish y también cuentos para chicos. Nosotros éramos una familia muy humilde, pequeña clase media en el 11, en la calle Jean Jaurès. Y no teníamos recursos económicos, pero mi madre, todo el barrio, todos la llamaban Doña Clara la asistencia pública, porque ella ayudaba a todo el mundo, de todas las maneras posibles, ¿no? Y mi padre, lo mismo, escritor en yiddish, que lo perdí hace poco, su agenda eran los problemas del mundo, o sea, si el mundo progresaba o no, y ese compromiso político y esa militancia voluntaria me hicieron, ese es el mensaje fundamental, es el mensaje fundamental. ¿Y hoy cómo se traduce? Hoy estamos fundado, digamos, la Red Latinoamericana de Universidades por la Responsabilidad Social. La presido, son 250 universidades. La Red Latinoamericana de Universidades por el Emprendedurismo Social, esa más nueva, son 70 universidades. He fundado en la Universidad de Buenos Aires el programa 100 Jóvenes por una Economía con Rostro Humano, donde estamos formando una nueva generación de docentes en economía y en gestión, anti-escuela de Chicago o en pro de desarrollo humano no ortodoxo integral. El programa ha sido tan exitoso que con apoyo de la presidenta, personal de la presidenta, que se interesó mucho en esta idea, que lleva adelante con el vicerrector de la universidad, decano de Ciencias Económicas, Alberto Barbieri. El programa está en las 26 universidades nacionales públicas del país. Hemos formado más de 1000 jóvenes en las ideas de Stiglitz, Krugman, Amartya Sen, Klicksberg, etc. Y ahora, con el apoyo y el interés de la presidenta, va a estar en todo el UNASUR. Lo estamos llevando a todos los países del UNASUR. Hemos trabajado para confrontar intelectualmente desde hace muchos años atrás al pensamiento, cuando nadie lo confrontaba, ¿no? En las épocas de los 90 y antes. El pensamiento ortodoxo, antes, ¿no? Y he tenido el gran honor de, yo conocí a Boris Spivakov personalmente, ¿no? Muy en profundidad. Es un héroe de la historia nacional, una persona excepcional, el creador de Eudeva. De convertir el libro en un artículo de primera necesidad, era el lema de Boris, ¿no? He tenido el gran honor de que mis libros fueron prohibidos por la dictadura militar, junto a Freud y la matemática moderna, Klicksberg, que estaba prohibido totalmente en todos los lugares. Y ahora, bueno, tuve el honor hace unos días de que el 12 de junio pasado la Universidad Hebrea de Jerusalén, que fue fundada por Albert Einstein, Sigmund Freud y Martin Buber, estaban en su primer consejo directivo, me otorgó el doctorado honoris causa en Jerusalén, y según dijeron ayer, era el primer latinoamericano en la historia de la universidad que recibió el doctorado honoris causa. Felicitaciones. Y en años anteriores lo recibió Humberto Eco, Václav Havel, Bill Clinton, en fin. Lo fundamental es que con mucha gente, con muchísima gente, con Alfredo a la cabeza, con ustedes, con José, que nos conocemos de hace muchos años, estamos llenos de esperanza en que podemos arrebatarle al 1% más rico del planeta el control del mundo. Lo están hundiendo, el capitalismo salvaje está hundiendo Europa y Estados Unidos mismo, además de los países en desarrollo, que se lo podemos arrebatar y que podemos crear un mundo mejor.
Bernardo, ya que hablamos del 1% más rico del mundo, ¿usted ya tiene algún diagnóstico de cómo ha sido el impacto de la crisis internacional que todavía se está viviendo en América Latina, en Argentina, digamos, cómo lo ve? Sí. En Europa, como todos sabemos, es devastador, ¿no? Sí, sí. Caída del Producto Bruto en todos los países que fueron ayudados por el Fondo Monetario y el Banco Europeo. El Producto Bruto está cayendo, incluso ahora en España y en Italia. Y la ola de suicidios mayor de la historia de Europa en estos momentos, ¿no? Ligada a las altísimas tasas de desocupación y al corte de los servicios sociales más básicos. América Latina está siendo afectada, o sea, el crecimiento del Producto Bruto va a ser menor, bastante menor que el que hubiera tenido si es que no se hubiera dado la crisis. Entre Estados Unidos y Europa significan el 50% del Producto Bruto mundial. Entonces es una fuente de demanda que ha sido cortada bruscamente. Entonces desde ya que eso afecta a América Latina, la afecta en el flujo de inversiones, la afecta en el retorno de los inmigrantes que se fueron a España o a Italia. Y que están volviendo. Y que están volviendo con digamos, en situación de privación extrema. La afecta en muchos planos, pero América del Sur, no México, no. Yo distingo totalmente entre lo que pasa en las distintas zonas. El UNASUR básicamente está bastante protegido porque montó políticas sociales de protección de muy buena calidad, que protegen, son anticrisis, son anticiclo económico, y fueron ganadas por la ciudadanía, yo creo que son irreversibles. Por ejemplo, la asignación universal por hijo en Argentina. La asignación universal, como lo he medido, ¿no? Es el mayor programa social de la historia argentina, ¿no? 1,2% del Producto Bruto. 4 millones de niños pobres, todos los niños pobres del país. El lema central del programa es que esto no es una asistencia, sino que es devolver derechos. Y todo lo que yo he escrito, mis 53 libros actualmente en gerencia social, se supone que soy el padre de la gerencia social, según dice Wikipedia, etc. Todo lo que he escrito está aplicado en ese programa, ¿eh? Es un dechado de gerencia social, como lo es Hambre Cero en el Brasil y actualmente Brasil sin Miseria, el gran programa de la presidenta del Brasil. Pero en la Argentina hay otras buenas noticias, ¿no? Podemos festejar que somos el primer país de América Latina en inversión educativa. Cuando Menem era el 3% del Producto Bruto, ahora es el 6,5% del Producto Bruto, un Producto Bruto que se ha cuadruplicado. Y esto la gente me pregunta, y bueno, y si hay tantas quejas de la prensa mayoritaria, para llamarlo de algún modo, ¿en qué se refleja? Bueno, se refleja en que subió, como muy bien lo tituló Página 12, hace 3 o 4 días, subió el 25% la matrícula en primaria en estos 8 años, el 23% la matrícula en secundaria, 20 y pico % la matrícula en las universidades. Se reflejan que hay muchas más posibilidades de ingresar y terminar el sistema educativo. Es muy buena noticia lo que está pasando en Argentina de educación, es muy buena noticia un programa como Asignación Universal. Es muy buena noticia la inversión en ciencia y tecnología de la Argentina, que la vuelve a colocar en el mundo. Digamos, el país a través de esta inversión inspirada por la presidenta, realmente que le da un lugar en su agenda muy importante a la ciencia y tecnología, se está poniendo en condiciones de producir mucho más valor agregado. Y eso se va a revertir, o sea, exportar con muchísimo más valor agregado. Y eso se va a revertir en una producción nacional que va a poder llenar muchas necesidades que nos llenaba la producción nacional, y en una exportación valorizada. No es lo mismo exportar cereales en estado bruto a exportarlos con valores agregados, que va a retornar en bienestar para el país. Así que junto a las dificultades, porque esto no significa que el país haya cumplido sus metas, no, hay un 20% de jóvenes fuera del sistema educativo y fuera del mercado laboral. Hay un nivel de informalidad no aceptable de ninguna manera, sobre el que hay que seguir trabajando. Hay pobreza profunda. De los 4 millones de niños pobres, hay 1 millón que no tienen virtualmente documentos de identidad ni pertenecen a nada, porque la destrucción neoliberal, cuando Menem llegó a niveles
hacer implosionar muchísimas familias, y las familias ya no existen más, y esos chicos están en las calles, están en situación de riesgo extremo, etc. Entonces hay mucho por hacer por delante. Pero Argentina, como Brasil y como Uruguay y como Ecuador, van en la dirección correcta, mientras que Europa, bajo el impacto de las recetas, va hacia atrás en la historia totalmente. Antes yo estuve hablando un poquito de YPF y te acaban de nombrar el coordinador, presidente de un grupo de notables vinculado a la responsabilidad social empresaria de YPF. ¿Qué significa eso? Yo he aceptado gustoso este ofrecimiento que me hizo el presidente de YPF junto con una mujer notable que es Doris Capurro, y se supone que soy el gurú de la responsabilidad social, por lo menos los empresarios me invitan en todo el planeta permanentemente para que... ¿Están preocupados los empresarios por ese tema? Por lo menos después Tienen que ser un poco más responsables. Después de escuchar mis conferencias, debo ponerlo explícitamente, solo he recibido ovaciones, entusiasmo de los empresarios. Vengo de hablar para 69 aniversario de los empresarios metalúrgicos de Rosario, 114 aniversario de la Federación de Industrias de Entre Ríos, y así sucesivamente. Y normalmente se acercan a mí pidiendo qué tienen que hacer, en dónde se pueden incluir. O sea, hay un potencial de responsabilidad social empresarial muy importante. Pero, por ejemplo, con YPF el debate es el tema de la contaminación, el desplazamiento o qué pasa ahí con las poblaciones afectadas, las ¿no? poblaciones afectadas, las comunidades que viven. Claro. Yo inventé una palabra, he inventado unas cuantas palabras en este camino de lucha contra la pobreza. Por ejemplo, no llamar nunca a los recursos que se destinan a salud y a educación gasto social, ni gasto, es una inversión, etc. Por ejemplo, desterrar del lenguaje eso de los nini, o sea, de los muchachos que son nini porque no están en el mercado de trabajo, no están en el sistema educativo, es el lenguaje periodístico perverso. Sí, ni estudian ni trabajan. Por no es que ni estudian ni trabajan, la sociedad los ha echado a patadas y no tienen ninguna posibilidad de estudiar ni trabajar, son excluidos social. El nini lo encubre. La palabra que inventé aquí es permiso social. Las industrias extractivas tienen que tener permiso social para funcionar bien. ¿Qué significa? Que significa, además del permiso legal, tienen que ser un factor de desarrollo de las comunidades en donde se instalan. Tienen que ser un factor de inclusión y de progreso. Estoy invitado ahora, parece que mis ideas tienen alguna repercusión, porque estoy invitado por Ecopetrol, por el presidente de Ecopetrol, el 4 de septiembre. ¿Qué es Ecopetrol? Es el YPF de Colombia, que descubrió mucho petróleo y es ahora una potencia petrolera, ¿no? Y me invitaron a que hable para los 500 directivos de la empresa, exponiendo mis ideas, y me previno el presidente a ver cómo te las arreglás, porque son todos ingenieros. ¿Y eso te define una personalidad? No, pero te define, tengo excelente experiencia con los ingenieros, te define alguien que la universidad no le ha dado la formación como para asomarse a estos problemas. Por eso, sí, te define un tipo de... Un nivel de información. Claro, claro. Cuando lográs... sí, eso te marca un nivel de personalidad y de estilo. Claro, sí, cuando lográs entrar en ofrecerles una lógica diferente para pensar la realidad, la respuesta es la misma que si fueran sociólogos o psicólogos, o por ahí más entusiastas todavía, porque están descubriendo el mundo del compromiso social y tenemos de solidaridad activa. Que cerrar por una cuestión de tiempo, porque la verdad que me encantaría quedarme todo el programa escuchándote, pero lo cierto es que habrás visto a los chiquitos que están allí con sus cajones. Claro. Tenemos, vos sabrás de qué estamos hablando. Bien, en el bloque que viene tenemos unos chiquitos hablando de inserción, hablando de inclusión, chiquitos de la comunidad QOM, del impenetrable chaqueño, que están haciendo una experiencia maravillosa con un bailador español maravilloso, que les enseñan a tocar instrumentos, de esa forma quizás, a lo mejor en el día de mañana tener una salida laboral y una esperanza sin lugar a dudas y una forma de transitar la vida de otra manera también sin dudas. Para cerrar, ¿qué sentís que nos falta o qué podemos hacer todos? Todo. Maimónides, yo me referencio en los textos bíblicos, en la sabiduría más profunda del género humano. Y Maimónides, que fue el más genial intérprete probablemente de la Biblia,
hace 1000 años atrás decía, en cada momento las acciones de cada uno de nosotros se inclina la balanza entre el bien y el mal. El capitalismo salvaje está avanzando, hay un proyecto alternativo en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, inclinar la balanza, y eso significa participar activamente como ciudadanos y solidaridad política, social inclusiva, restituir los derechos a los niños del impenetrable, a los niños del Chaco y a los 10.000 niños. Cada día, según la última información de la UNICEF, mueren 10.000 niños por hambre en un mundo que puede producir alimentos para una población muy superior a la actual. Entonces, en cada momento inclinamos la balanza, inclinémosla. Placer enorme haberte tenido en el programa. Corte, ya venimos.